Descubrí. Crea. Aprende. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Golpe al narcotráfico en Misiones. Prefectura incautó 2 toneladas marihuana valuadas en 11 millones de pesos. Esta es la sociedad en la que vivimos, la del consumo compulsivo. Buscamos productos, sensaciones, sustancias que alivien nuestra ansiedad, nuestra insatisfacción. En ese camino muchos se encuentran con las drogas. Las drogas no son un objeto de consumo más. Producen una dependencia física y psicológica muy difícil de controlar. Actúan directamente sobre las zonas vulnerables de la personalidad, brindando una falsa sensación de bienestar, de seguridad. Pero con el tiempo terminan por anular la voluntad de quien las usa. Estaba todo bien. Hasta que un día me fui a una fiesta. En el vidrio del baño me puso una línea. Y me dijo, aspira esto. Y de ahí dije, uy, me ponen las repilas, pero repilas, porque había salido recansada de trabajar. Y me puso repilas, re fiesta ahí. Los motivos del consumo son muchos, son complejos y depende mucho de cada persona y también de cada grupo. La primera vez que fumé marihuana fue a los 16 años. Estaba con una novia que tenía en aquel entonces, que tenía 19 ella, y con un grupo de amigos de ella que eran de la edad de ella y más grandes también. Prendieron uno, empezó la ronda hasta que llegó a mí y como estaba medio curioso, fumé y lo pasé. Me acuerdo que iba con un amigo y él probó antes que yo. Y me dice, tenés que probarlo. Entonces al fin de semana siguiente fui y lo probé. Y me fascinó. Me encantó esa pastilla, esa droga. La persona que consume droga de manera abusiva es una persona que tiene una determinada serie de problemáticas personales, que se va aislando, que muchas veces queda prisionero de esta idea de yo lo manejo, hasta que llega un punto que ya no lo puede manejar. El efecto en sí me atrapó mucho. Porque tenía 16 años. Porque ese día cumplía 16 años. Porque tenías una vida por vivir, porque hoy no la tenemos. Era una adolescente, tenía 16 años, fue a bailar, mezcló éxtasis con alcohol, se descompuso, entró en coma y murió. Una mezcla explosiva, una combinación letal. Cuando una sustancia está mucho tiempo disponible, el organismo se acostumbra a ella. Y para poder entonces provocar el mismo efecto, requiere aumentar la dosis. De lo esporádico pasó a... ¡Ay, no! Y empecé a consumir de día. Que en determinado momento y por determinada situación personal, familiar o laboral, ese consumo se disparó y ya no pudo parar. Todo el día consumiendo. Ya cuando dejaba de tomar era... Quiero dormir, estoy muerta de cansancio. No aguanto más. No lo toleraba, no lo toleraba. Se volvió feo. Mostró la verdadera cara, digamos. Que no era ninguna fiesta, que no era nada simpático, que no era nada alegre, que mostró el lado miserable de lo que estaba pasando. Sí, se volvió raro. Las drogas forman parte del consumo cotidiano en todos los sectores sociales y en todos los rincones del país. Basta encender la televisión para ver droga en valijas incautadas, en una nueva muerte por sobredosis, por mezcla de sustancias, por el consumo de drogas adulteradas. Salimos a la calle y vemos grupos de personas fumando marihuana, chicos inhalando pegamento. Droga en los boliches, en las fiestas, en los recitales, en nuestra casa.
Hay dos opciones. Una es mirar para otro lado, decir a mí no me va a pasar, o a mi hijo no le va a pasar, o yo lo puedo manejar. Y la otra es hacerse cargo, abrir el diálogo, poner las cartas sobre la mesa, asumir los miedos, las dudas, las culpas y hablar sobre lo que nos incomoda. Un problema con el tema de las drogas es el temor que muchas veces, especialmente los adultos, tienen en relación al tema. Entonces, el temor juega en contra para la posibilidad de dar información clara, para plantear las opciones, los riesgos y los cuidados. El temor también hace que se piense, se demonice la droga, como si la droga... Hay gente que dice, cuidado que la droga entra o que la droga está en la esquina. Y la droga como objeto no es algo que entra ni que está en la esquina, sino que son sujetos, son grupos, son sectores sociales. Y bueno, sí, quise conocer otro tipo de lugares donde no sea, viste, tan la joda así del encare y el alcohol y la pendejada, quería otro tipo de lugares, con otro tipo de propuestas. Y bueno, y así, nada, me fui sacando los boliches de música electrónica, ese tipo de lugares. La definición de la palabra droga, según la Organización Mundial de la Salud, es que una droga es cualquier sustancia que ingresando en el organismo produce alguna modificación. ¿Qué son las drogas? Son sustancias cuyo consumo puede producir dependencia y generan estimulación o depresión del sistema nervioso central. Dan como resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona. Al principio, cuando recién empecé a consumir, se me desapareció la timidez. Se desaparecía la timidez, era como lo que yo quería ser, ¿me entendés? O sea, demostrar lo que yo quería ser, lo que yo era realmente sin ser tímida, o sea, me desinhibía. Desde un punto de vista farmacológico, las drogas se dividen en narcóticos, como el opio y sus derivados, la morfina, la codeína y la heroína, estimulantes, como las anfetaminas, el crack y la cocaína, y alucinógenos, como el LSD, la mescalina, el peyote, los hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, como la marihuana y el hachís. Las drogas actúan sobre el cerebro, la mayor parte sobre ciertas funciones que tienen las neuronas en el momento en que se transmite la información entre una y otra. Si tenemos una neurona, cada neurona se intercomunica con otra neurona a través de los axones. Y acá donde se junta una neurona con la otra, que lo que hace es transmitir la información de una a la otra, es casi el lugar fundamental donde actúan casi todas las sustancias que sirven como drogas de abuso. Cuando tenemos un estímulo que lo que dice es que una neurona tiene que transmitirle a la otra determinado mensaje, que tiene que ver, por ejemplo, con la euforia, lo que se va a producir es la liberación de los contenidos de estas vesículas, que son estos neurotransmisores, a este espacio. Entonces va a estar lleno de moléculas de noradrenalina, por ejemplo, o de dopamina en el espacio sináptico. Y de esta manera se transmite de una neurona a la otra un mensaje. Y de esta manera todo el cerebro tiene o una estimulación, o una depresión, o una euforia. Hay gente que pregunta, ¿por qué la gente consume drogas? Es medio difícil dar una respuesta porque en general los motivos del consumo son muchos, son complejos y depende mucho de cada persona y también de cada grupo. Puede ser este tema de la experimentación, pero a veces se relaciona con cuestiones de la historia de los sujetos, con pautas grupales, con un montón de otros motivos que además se articulan, no siempre es un solo motivo, sino que son varios, y habría que distinguir los tipos de consumo en eso, ¿no? Cada caso es único. No hay un solo factor que pueda explicar por qué una persona comienza a abusar de una sustancia en particular. Cada conducta de consumo está determinada por su historia, su condición social y el contexto en el que vive, entre muchas otras cosas. Y la primera vez que fumé sentí, al principio no mucho, digamos que tardó un poquito más, ¿no? Fumé, lo pasé, al rato volvió a pasar y en un ratito empecé a sentir un poco de calor en
en la cabeza, en la frente, en los ojos. Igual no quería hablar mucho porque la mayoría de ellos estaban muy acostumbrados a fumar y no quería quedar como fuera de lugar, pero sí, terminé después cuando iba para mi casa, nada, sentía que caminaba un poquitito, así que me deslizaba por el aire y me fui a tomar el colectivo y fui todo el camino mirando por la ventanilla y nada, pensando cualquier cosa. El cannabis es una sustancia psicoactiva tomada del cáñamo que tiene su origen en la India. A sus flores o cogollos se les llama en la jerga marihuana y en su forma resinosa se llama hashís. La forma más usual de consumo es en forma de cigarrillo liado a mano. En estos casos se usan directamente los cogollos secos y desmenuzados o bien el hashís mezclado con tabaco rubio. La primera vez que fumé marihuana fue a los 16 años. Estaba con una novia que tenía en aquel entonces, que tenía 19 ella, y con un grupo de amigos de ella que eran de la edad de ella y más grandes también. Según una estadística de la Secretaría de Atención a las Adicciones de la provincia de Buenos Aires, la edad de inicio en el consumo de marihuana habría descendido hasta los 12 años e iría en paralelo con la de consumo de alcohol. Después de esa vez volví a fumar con ellos, con mi novia, solos, hasta que me empecé a juntar con otros amigos, pasando unos años, que también fumaban, y volvimos a fumar. Las drogas generan dependencia. Algunas activan mecanismos que hacen que el cuerpo las reclame cada vez en mayor cantidad. Otras no generan una necesidad desde un punto de vista orgánico, pero sí psicológico. Bueno, si bien yo fumo, intento hacerlo por periodos, no fumar todos los días. Tengo conocidos que sí fuman todos los días, o conozco gente que para hacer todo lo primero que hace es fumarse un porro a la mañana y de ahí salir, y después uno al mediodía, después uno a la tarde. Que si bien no es por ahí una adicción física, sí es una adicción de la cabeza, ¿no? Que el tipo elige estar todo el día de mambo y en base a eso también descuida algunas cosas, ¿no? Como por ahí el laburo, como por ahí relaciones con la familia. Encontraron un camión con más de 500 kilogramos de marihuana, 4.500 kilogramos, 4 hombres detenidos. Cuando una sustancia está mucho tiempo disponible, el organismo se acostumbra a ella. Y para poder entonces provocar el mismo efecto, requiere aumentar la dosis. Es algo bastante típico de ver que la persona bajo el efecto de marihuana está muy eufórica, pero todo lo contrario, estimulada. Al principio cuando fumaba era como muy fiesta, ¿no? La sensación. Después con el tiempo me fui acostumbrando más porque empecé a fumar más seguido. Y ahora depende de la situación. Hay momentos en que si salimos de fiesta o si estamos con muchos amigos, por ahí nos quedamos riéndonos, no sé, hasta las 5 de la mañana, si es un fin de semana. Te produce ciertos estados que no te deja tener todos los reflejos al 100%. Entonces, de alguna manera, hay cosas que tenés que tener un poco de cuidado. Vos no podés andar manejando, subirte a una bicicleta, o andar manejando cuchillos o cosas así cuando estás medio fumado porque te puede llegar a ir mal. Tenés que cuidarte también, ¿no? Bastante, para fumar y estar tranquilo. Para manejar esos estados evito situaciones que me puedan llegar a complicar, ¿no? O sea, no voy a andar subiendo un auto a manejar. El lado negativo que le veo a consumir marihuana es que, por un lado, es ilegal, lo cual nunca te deja tranquilo. O sea, vos no puedes andar con un porro por la calle tranquilamente porque estás fuera de la ley. Y por supuesto, como es una droga ilegal, no tiene control de calidad. A diferencia que el tabaco, cualquier marca de tabaco lo tiene, la marihuana no tiene control de calidad. El filtro en el tabaco filtra muchas cosas. Es insuficiente, pero filtra muchas cosas. De hecho, ¿vieron cómo se pone el filtro del tabaco cuando se termina de fumar el cigarrillo? Está oscuro, porque filtró muchas cosas. En la marihuana el filtro lo hace el pulmón, exclusivamente. Los mayores efectos de la marihuana igualmente se ven en el consumo crónico. ¿Por qué? Porque produce muchas alteraciones. Por ejemplo, en los varones produce una disminución de la testosterona. Está demostrado que el fumar un porro disminuye los valores de testosterona, así que hay que tener cuidado. Las consecuencias físicas del consumo de marihuana en los hombres son la disminución del volumen testicular y una menor producción de espermatozoides con baja movilidad, llegando al punto de su desaparición total en el semen.
con respecto al sexo y estar fumado, hubo un par de veces que estuvo bueno y hubo algunas otras en las cuales la cosa no estuvo bien. Porque, nada, corporalmente no daba, nos dispersábamos mucho, por ahí la cabeza volaba hacia otro lado, entonces llegó el momento en que, nada, tenías que esperar la respuesta de otro lugar y no respondían. En las chicas lo que hace es disminuye los niveles de prolactina, que es otra hormona. Lo que produce son ciclos anovulatorios, es decir, que en una pareja que fuman los dos marihuana corren el riesgo de, por ejemplo, tener una infertilidad secundaria. Entre los usuarios de drogas, el que tiene acceso a la compra de la sustancia, por ende el que maneja mayor cantidad de dinero, es el que generalmente tiene mayor prestigio y por ende mayor poder. Por eso, entre los consumidores, aquel que consume no aspira solamente a una mayor potencia sexual, a un estado anímico diferente, a un momento de olvido, sino que aspira de alguna manera a una cuota de poder. Me seducía eso, me seducía de él que sabía todo. De la noche, de que lo conocía todo el ambiente de la noche. Me llevaba a lugares donde yo no conocía. Que se juntaba gente más grande, estaba todo bien. Hasta que un día me fui a una fiesta y yo había tomado, no sé cómo se llama, tequila, creo que es tequila, sí. Y me tomé 4 vasitos de tequila. Me tomé 4 y quedé así como media, claro, malísimo. Andrés me vio que estaba media borracha y me llevó al baño. Y yo me acuerdo patente, que yo estaba borracha, pero yo estaba consciente. Que cerró la puerta del baño y estaba con su mejor amigo ahí adentro. Y el amigo estaba dado vuelta, estaba tomando cocaína. Y él me puso en el vidrio del baño, me puso una línea. Y me dijo, aspira esto. La cocaína es una droga estimulante que se extrae del Erythrocilum coca, una planta del altiplano que era utilizada por los aztecas y los incas. Luego de un proceso de síntesis química, se obtiene el sulfato de cocaína o pasta base. De la pasta base se obtiene el clorhidrato de cocaína, una de las sales más finas de la producción ilegal. Su uso es por vía nasal o por vía inyectable, diluida en líquido. El residuo que queda de la separación del clorhidrato y la pasta base es el paco. Lo hice, salgo del baño, me acuesto en la cama, porque me empiezo a sentir mal y me empiezan a agarrar convulsiones. Empecé a devolver y me agarraron más convulsiones todavía y me llevaron al hospital. Llegué al hospital de urgencias, me hicieron un lavaje de estómago, no sé qué me hicieron, sé que cuando me desperté hice así, ¿a dónde estoy? Dije, me desperté. Y me dijeron que había tomado. No es lo mismo la persona que consume cocaína pura que la que lo baja con una benzodiazepina o lo baja con el alcohol. La asociación de cocaína con alcohol realmente es terrible. Lo que genera son muchos más riesgos sobre el corazón y produce muchos más infartos y muchas más arritmias que aquel que la consumió sola. Lo anticipamos, encontraron una cocina de cocaína en Pilar. Se trata de un laboratorio donde la procesaban para distribuirla en el Gran Buenos Aires. Los traficantes tenían todos los componentes químicos para tratar la coca: acetona, ácido clorhídrico y permanganato de potasio. También usaban toneles, balanzas, tamices, estufas para secar la droga, prensas y hasta un secarropas hogareño con el que centrifugaban la cocaína. Yo empecé a laburar en Sheraton. Me fui al Sheraton a laburar de camarera de banquetes. Entraba a la noche y salía el otro día, de noche de nuevo. Y me pagaban re poco y no lo veía a mi nene mucho. Y así no podía. Así que salí de ahí y empecé a buscar otro laburo. Busqué en el diario y vi... busco chicas para una página web, para una webcam, para un videochat.
no es sexo y demás. Eso decía en el... Llamé y me entrevistaron, me hicieron fotos. Me hicieron un par de fotos y a la semana empecé a trabajar ahí. Y empecé a trabajar de noche. Tenía que entrar a las 11 de la noche y salir a las 6 de la mañana. En la webcam. Llegaba a las 6 de la mañana y me acostaba a dormir. Cuando me acostaba a dormir me levantaba a las 9, lo llevaba a tomar a jardín y del jardín lo tenía que ir a buscar a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde tenía que venir, dormir ese tiempito y estar lúcida, ¿me entendés? Para estar a las 3 de la tarde yéndome a trabajar de nuevo. Tenía que aguantar toda la noche y al principio me la aguantaba porque era el principio, tomaba café, hasta que después me agarró como... No, más café, basta de café porque me dormía, o sea, era imposible. Y de repente le dije, quiero probar, tomé una copa de vino y me fui al baño y aspiré. Fue la primera vez que consumí después de lo que había pasado esa vez que estaba en el hospital. Y de ahí dije, uy, me ponen las repilas, pero repilas, porque había salido recansada de trabajar y me puso repilas. Los cuadros suelen ser graves y decíamos va a depender un poco de la dosis ingerida y de la calidad de cocaína que se ingirió. La muestra que recibimos correspondiente teóricamente a cocaína, se realizó un análisis similar donde buscamos distintos componentes presentes en la muestra por una detección por espectrometría masa, y lo que encontramos acá es la presencia de cocaína en una concentración no muy alta, cafeína y ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es el componente principal, el principio activo de las cafeaspirinas, las aspirinas normalmente. Por lo que suponemos que esta muestra está cortada con cafeaspirina, por lo que está aportando cafeína por un lado y ácido acetilsalicílico por otro. Estos son los cromatogramas obtenidos. Este es un zoom del cromatograma de los picos principales. Este es el reparto de áreas de lo encontrado, o sea, son los porcentajes de concentración de cada uno de los picos presentes. 1296 es el tiempo de retención del pico principal que corresponde a cocaína. Cuando el equipo hace el espectro de masa, este es un espectro de masa de una molécula de cocaína, y la identificación según ese espectro de masa es que nos reporta que es cocaína. La absorción de la cocaína se produce a nivel de las fosas nasales y se absorbe en la primera parte de las vías aéreas, en la mucosa nasal. Al ser aspirada, el polvo va tapizando las fosas nasales e ingresa al organismo. Una vez ingresada, el diámetro de las arterias se cierra, comprimiéndose, y aumenta la presión de la sangre. ¿Dónde actúa la cocaína? Bueno, la cocaína actúa en todo el organismo, pero fundamentalmente desde el cerebro. Y esto produce un efecto en todo el organismo. Empezando de arriba para abajo, a nivel del sistema nervioso, lo que va a producir es un estado de máxima alerta, de máxima irritación, mucha euforia, mucha euforia. El paciente está así como muy excitado. Pero el estado ya cuando dejaba de tomar era... Quiero dormir, estoy muerta de cansancio. No aguanto más. No lo toleraba. Y ya se me había hecho insoportable. O sea, no aguantaba ni media hora a hablar y quería consumir. Y consumía. De lo esporádico pasó a... ¡Ay, no! Y empecé a consumir de día. Llegaba a mi casa a las 2 de la tarde y estaba así. Muchísimas de las personas que nosotros atendemos en nuestros centros han vivido también esta experiencia de poder durante muchos años o durante mucho tiempo sostenerse con un consumo esporádico
que en determinado momento y por determinada situación personal, familiar o laboral, ese consumo se disparó y ya no pudo parar. Todo el día consumiendo. Me gasté 3.000 pesos en 2 semanas. Por las drogas. Era súper bueno porque yo no estaba cansada, salía de laburar y no estaba cansada, re pila. Era un flash así, re bueno. Después ya no, después ya me empezó a aburrir. O sea, era... me aburría, no le encontraba sentido. O sea, y no me gustaba el estado. No me gustaba estar en ese estado. No le encontraba el placer. Al principio sí, después no le encontré el placer. Para muchos, el abuso de drogas comienza como un juego, como una forma de experimentación, una curiosidad. Pero a medida que el consumo se va acrecentando, el malestar físico, los bajones, van cobrando cada vez más peso frente al placer cada vez más efímero que puedan proporcionar las drogas. De alguna manera, la omnipotencia que uno sentía al principio va dejando lugar a la impotencia. La persona que consume drogas de manera abusiva es una persona que tiene una determinada serie de problemáticas personales, que se va aislando, que muchas veces queda prisionero de esta idea de yo lo manejo, no solo la droga, también la problemática de su propia vida. Y esto va haciendo que se vaya aislando cada vez más y metiendo en encrucijadas hasta que llega un punto que ya no lo puede manejar. Dada su alta capacidad de producir daños y hasta destrucción celular, las sensaciones que eran placenteras en sujetos recién iniciados se convierten en efectos desagradables como agitación, llanto, irritabilidad, alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, delirio paranoide, amnesia, confusión, fobias o terror desmedido, ansiedad, estupor, depresión grave y tendencias suicidas. Andrés me dice que no me iba a dejar ver a Tomás a menos que le presentara un certificado donde me decía que yo estaba haciendo un tratamiento contra las drogas. Y no me dejó verlo durante 2 semanas. Y me agarró depresión por no poder ver a mi hijo. Y lo llamaba por teléfono y quería verlo y no me dejaba. Quería ir al jardín y tampoco me dejaba. Pasó otra semana más y consumí peor. Una noche llamo a Andrés y le digo que quiero hablar con Tomás. Pásame con Tomás, qué sé yo, que quiero hablar con él. Y ya había tomado la decisión de pegarme un tiro porque mis amigas tenían un arma. Y yo estaba en la cama sin haber consumido, sin nada. Y estaba re depresivo. Y lo tenía en las manos y dije, necesito hablar con Tomás. Hablé con Tomás y me dice, mamá, ¿qué te pasa? Y bueno, ahí fue cuando me puse re mal, me largué a llorar y le dije que estaba mal, que mamá estaba enferma, que necesitaba ir a un hospital y que necesitaba internarse. Y que, bueno, que no sabía cuándo lo iba a volver a ver, pero que mamá estaba. Entonces agarré el arma y la guardé y dije, no, esto no es para mí. Y no había consumido nada. Al otro día voy al IPAT sin haber consumido, pero amanecí con toda la sábana llena de sangre porque la nariz se me había reventado y ese día no había consumido, el día anterior tampoco, o sea, pero se me había reventado la nariz, y me asusté muchísimo. Me asusté de mí misma porque tenía un arma en las manos, ¿me entendés? O sea... La causa de muerte en la cocaína se puede dar por distintos motivos. Uno de ellos son por hemorragias cerebrales, es uno de los más frecuentes. Esta
el aumento de la presión intraarterial hace que la arteria cierre su calibre, aumente la presión y las arterias más chiquititas se rompen. Cuando se rompen, produce una hemorragia cerebral. Esa es una de las causas más frecuentes. La otra es el infarto cardíaco, y la cocaína dijimos que aumenta la frecuencia cardíaca. El corazón bombea cada vez más rápido. Al bombear cada vez más rápido requiere más oxígeno, trabaja más. Si nosotros le estamos sometiendo a un aumento de la presión arterial, el trabajo cada vez es más fuerte, más necesario, y a eso le agregamos que la cocaína, como decíamos, espesa la sangre, de ahí a la producción del infarto es muy poquito. Éxtasis. Hasta principios de los años 90, esta palabra aludía a estado de plenitud máxima, iluminación mística, clímax, orgasmo. Después se lo empezó a asociar a una nueva droga que comenzaba a tener auge entre personas que provenían de sectores económicos acomodados y ciertas tribus urbanas que circulaban en fiestas electrónicas y raves. Este tipo de mega reuniones de música electrónica se remontan a principios de los años 90. Este es el segundo cargamento descubierto en 48 horas, a días de que en la Argentina se festeje la primavera y se realicen varias fiestas electrónicas donde esta droga de diseño tiene un mercado cautivo. En las Creamfields y fiestas electrónicas todos consumen, o sea, no es que decir todos, pero el 80% consume y toma pastillas y éxtasis. O sea, son 13 horas de disjockey, 13 horas. ¿Qué persona se la aguanta de estar bailando de corrido sin recurrir a ningún tipo de anfetamina, energizante, pastilla o droga? Ninguna. Pero bueno, como está de moda, se lo acepta. Me acuerdo que iba con un amigo y él probó antes que yo. Y me dice, tenés que probarlo. Entonces, al fin de semana siguiente fui y lo probé. Tomé, no recuerdo bien si media o una entera, y me fascinó. Me encantó esa pastilla, esa droga, el efecto en sí me atrapó mucho. El éxtasis es lo que se conoce químicamente como MDMA. Es metilendioximetanfetamina, es un derivado metanfetamínico, es una droga de diseño. Las drogas de diseño son drogas que fueron exclusivamente diseñadas y fabricadas para producir un efecto psicoactivo. Nunca fueron utilizadas ni como medicamentos ni tienen ninguna otra acción sobre el organismo, sino un efecto recreacional y estimulante del sistema nervioso. Y es una droga que agudiza mucho los sentidos, que genera mucho bienestar, genera como un placer muy grande. Es un estado de éxtasis y sí, todo es un bienestar. La música se la escucha con una intensidad distinta a sin, digamos, estar sano. Es como que la sentís adentro del cuerpo, en carne propia, te transporta mucho la mente. Es como que estar volando, una abstracción total, y todo ese ritmo de la música. Y genera eso, como un bienestar muy grande, como mucho amor, no sé cómo explicarlo. Sí, mucho amor, mucho cariño, alegría y también euforia, ¿no? Obviamente. Este clima que se genera dentro del boliche, la buena onda entre todos, esta puesta visual que se hace en estos boliches electrónicos, se pone una puesta en escena como más importante. Realmente las fiestas son más caras que los boliches. Se pueden ir desde 80 pesos para arriba. Depende de quién, qué y qué lugar. Sí, la entrada del boliche, las drogas, los cigarrillos, el agua mineral, esto que lo otro. Principalmente la entrada y las drogas, es lo que más gastaba.
El agua pues se veía, de última se veía, pero sí, se me iban 200 pesos fácil. Sí, y así como si nada. Un verano que mi familia se fue de vacaciones, quedé solo en mi casa y le comento a un amigo, che, estoy solo, ¿por qué no le decís a este grupo de gente, este grupo de amigos, que vengan a casa, ponemos el equipo de música y tomamos las pastillas ahí y hacemos una fiesta privada en mi casa? Y vinieron esa noche y así, no sé, de repente se sucedió de que esto duró 15 días consecutivos, ¿viste? Había uno de los flacos que conseguía estas pastillas como si nada, todavía no sé cómo hacía. Con el equipo de música a todo volumen sacamos todos los muebles, era la pista de baile, era el living, y la droga circulaba así. Me acuerdo que entraba gente que no conocía, o amigos de estos amigos que los veían en el boliche a comprar algo o a hacer algún tipo de... Se iban. Y así durante 15 días, todos los días. Era la noche, tomar el éxtasis, y en el día fumábamos, hacíamos otra cosa. Hay una definición de drogas, una definición antigua, que dice que las drogas son al mismo tiempo veneno y remedio. Lo que pasa es que hay así como una sensación de vacío posterior que tiene que ver con esta cosa de angustia. Y que, bueno, tiene que ver con todo un aparato psíquico que hace que el por qué se consumió y al otro día qué pasó. Y bueno, es decir, tiene que ver con cuestiones muy personales de cada uno, ¿no? Y sí, se puso raro. Ya lo último ya estábamos destruidos. Sí, se puso raro. Se volvió feo. Mostró la verdadera cara, digamos. Que no era ninguna fiesta, que no era nada simpático, que no era nada alegre, que mostró el lado miserable de lo que estaba pasando. Sí, se volvió raro. Conseguir drogas ilegales no es difícil. Si alguien quiere probar, va a probar. Si alguien quiere seguir consumiendo, va a seguir consumiendo. Yo creo que el tema es conocer los riesgos. Y el primero es el de perder el control de nuestro propio cuerpo, de la situación en la que se está consumiendo y por ende de nuestra propia vida. El grado de toxicidad de una sustancia depende de la cantidad y la frecuencia con la que se consuma. Entonces, ¿cuál es el límite? No lo sé. Pero las probabilidades de cruzar la línea, de pasarla mal y de perder la vida son altísimas. El 23 de septiembre de 2007, Joana cumplía 16 años. Se vistió, se maquilló y después de festejar con su familia, salió a bailar con amigos. En el boliche le ofrecieron una pastilla de éxtasis. Esa noche, por primera vez, quiso probar. Al rato empezó a sentirse mal, se descompuso y la llevaron a una clínica privada. Nunca volvió a su casa. Era una adolescente, tenía 16 años, fue a bailar, mezcló éxtasis con alcohol, se descompuso, entró en coma y murió. Una mezcla explosiva, una combinación letal. Ese día ellos se fueron a las 2:30 de la mañana, 3, más o menos, para el boliche, para Bloody. Llegaron al boliche y hasta ahí, o sea, cuando ella salió de mi casa, nosotros no supimos más nada de ella, hasta el otro día, a la mañana, que recibo el llamado de mi tía diciendo que Joana estaba en el hospital, que había estado vomitando sangre y que vayamos al hospital. Entonces, bueno, inmediatamente con Sabrina, que es la hermana mayor, y mi abuelo fuimos al hospital. Y bueno, cuando llegamos al hospital, no le encontrábamos a Joana en los boxes de guardia, no la encontrábamos. No la encontrábamos a ella. Y cuando nos abren la puerta de guardia, lo vemos a Gabriel, que es la hermana mayor de ella, más grande, llorando, llamando a mi casa diciendo que Joana estaba en coma. Se le colocó en respirador, pero el estado era muy grave. Vivió hasta el día martes y no respondió a ninguna de las medidas terapéuticas instituidas. Aparentemente consume éxtasis con mezclas de alcohol. Esa mezcla que consumió la menor de 16 años
es un veneno mortal. Por eso se infartó. El problema grave que tiene el éxtasis fundamentalmente cuando se lo asocia con otra sustancia. ¿Por qué? Porque cuando se lo asocia con alcohol, por ejemplo, contraponen uno con la otra. Si uno toma alcohol solo, ¿qué va a pasar? Después de un rato, la gente le agarra sueño y si sigue tomando, termina dormido. Cuando se lo asocia a un estimulante, este sueño tarda mucho más en venir. Entonces, le permiten a la persona ingerir mucho más alcohol en menos tiempo y el corazón es el mismo que recibe mucha más cantidad de alcohol, el hígado es el mismo que recibe mucha más cantidad de alcohol, el riñón es el mismo. Este alcohol no se puede metabolizar y se producen los famosos comas alcohólicos graves que vemos todos los días en el hospital. Todo ocurrió en un boliche llamado Bloody Sound en Aedo. 3 amigos que no quisieron dejar sus nombres la internaron en el Santoyani, donde agonizó y murió. Una piba normal, sana, con un montón de proyectos. Con un montón de proyectos en el sentido de que ella quería ser abogada, con proyectos de que tenía ganas de vivir, de que ese día se había comprado un montón de cositas nuevas para salir a bailar, a festejar sus 16 años. La adolescencia en ese punto se relaciona con el peligro porque hay una búsqueda del límite que es distinto en cada adolescente y habría que pensarlo también muy fuertemente relacionado con el contexto. No es lo mismo ser adolescente en un barrio pobre que ser adolescente con acceso a un montón de recursos o con pertenencia en instituciones. Hay adolescentes que tienen hijos, adolescentes que trabajan, entonces ese transitar por ese momento cambia según los contextos y las situaciones. La adolescencia no es lo mismo en cualquier lugar. Por ejemplo, un chico que pertenece a sectores medios, con papás que tienen trabajo y cierta formación cultural y demás, los problemas que están, por ejemplo, ligados a la cuestión de drogas o de comportamiento, aparecen en el periodo de la adolescencia, entre los 16 y los 18 años. Generalmente tienen que ver con el punto de pasaje, del que hablábamos. No todos los chicos viven la adolescencia de la misma forma. Algunos la transitan en medio de la marginalidad y la pobreza, mientras que otros tienen acceso a una educación y viven dentro de un marco social y familiar que los contiene un poco más. Los sueños, las ambiciones, los proyectos son diferentes. Las drogas y sus efectos son diferentes. Pero en todos casos, el consumo de alguna manera siempre nos está hablando de lo mismo, de cuestiones de tapar, cuestiones no satisfechas y a la vez que no pueden ser expresadas, manifestadas ni transformadas. La realidad después era la tristeza, imagínate, después de semejantes fiestas la realidad era aburrida, era triste, era chata. Todo se trataba de esperar que llegue el sábado. Ir a bailar. No sé, cuando yo tendría 17, 18 años, me acuerdo que era una época en la que estaba en el colegio, tercer, cuarto año y era muy estudioso, tenía proyectos. Jamás en ese momento me imaginé que esto me hubiese pasado, que hubiese caído en la droga, que hubiese perdido de repente así las riendas de mi vida. El tema del placer y el descontrol es parte de las prácticas que están convalidadas entre los adolescentes. Porque eso también, insisto, se da en el marco de una cultura que dice que está todo bien, que no hay límites para nada y que acá no va a pasar nada por más que vos te descontroles. Y muchas veces pasan cosas. Ella estaba bien cuando se fue acá, no es que estaba mal, estaba bien. Ella estaba bien. Siento, además de la bronca, impotencia. Porque tenía 16 años. Porque ese día cumplía 16 años. Porque tenía una vida por vivir, porque hoy no la tenemos y porque es re feo sentarse en una mesa con la familia y saber que ella no está. Porque vas a poner un plato y ella no está. Y contás los platos de la mesa y no está. Y ves las fotos, las últimas fotos que ella se sacó del celular y no está. El que consume por primera vez una pastilla de éxtasis no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo a esa sustancia
En algunos casos, una sola basta para generar un efecto adverso y en ocasiones mortal. Cuando se toman varias juntas, el riesgo cardíaco aumenta. Si la persona que consumió viste ropas ajustadas o sintéticas que no le permiten transpirar o no toma agua cada media hora, corre peligro de deshidratarse. A su vez, si toma más de 1 litro por hora, puede sufrir un shock hídrico. Las señales de peligro son mareos, cansancio, dificultad para tragar, dejar de transpirar. Cualquiera de estos síntomas pueden ser un aviso de un golpe de calor. En caso de encontrarse cerca de una persona que consumió y se siente mal, hay que pedir ayuda de inmediato y mientras tanto refrescarlo con abundante agua. Pero las casi 60.000 pastillas decomisadas este mes en solo 2 operativos revela que estamos ante una avanzada en el tráfico y consumo de este veneno. El alcohol complicó el cuadro. Los tratamientos disponibles en la actualidad se basan en la teoría de la abstinencia total, en grupos de autoayuda o en la de reducción de daños y riesgos. Se utilizan distintos dispositivos de acuerdo a la situación de cada sujeto, que van desde terapias individuales, de grupo, tratamientos ambulatorios o internación. Pero siempre la mejor opción es pedir ayuda. Generalmente los tratamientos tienen elementos terapéuticos, educativos, y la persona va replanteando muchas cosas que tienen que ver con el modo de relacionarse consigo mismo, con el mundo, con la realidad. Muchas veces pasa que a los 6 meses que empezaron un tratamiento, entienden que está todo bien, que ya entendieron todo, que la tienen re clara, y que están listos para irse a la calle. Muchas veces trabajamos con ellos sobre esta idea un poco apresurada, y muchas veces los chicos se van. Justamente en esta idea de que ya estoy listo y yo puedo manejar estas cuestiones. Y generalmente al segundo, al tercer día, están volviendo a la institución a golpear la puerta porque se dieron cuenta que en realidad esto de manejarla era una ilusión. Yo pienso, ¿no?, de que por ahí muchos chicos que por ahí no tienen esta suerte de poder tener una familia que estén presentes, pasan las visitas y no los van a ver nadie, o van muy de vez en cuando. Saben de que salen y no los espera nadie, que no hay un hogar, no hay una casa, ¿no? Y en ese momento es todo. En ese momento que por ahí uno no tiene amigos, no tiene una pareja, no tiene otras cosas para poder suplantar y encontrar afecto y contención, la familia es todo. Entonces si no lo hay, ¿para qué ese chico va a poner tanto esfuerzo? Ellos fueron, no sé, una pieza fundamental en lo que fue mi tratamiento, en lo que fue mi recuperación. Nunca me puedo quejar de ellos en lo que fue en el tratamiento, que vinieron a todas las visitas. Y me acuerdo cuando se iban que era muy fuerte, era un momento muy, viste, de saber que en toda la semana nos ibas a volver a ver, que muchas ganas de irme con ellos a mi casa, no me quería quedar. Muchas veces la gente pregunta cómo se sale de las drogas o qué se puede hacer ante, por ejemplo, un adolescente que se le encuentra con un cigarrillo de marihuana. Las mejores experiencias son experiencias en las que las personas pueden hablar acerca del tema, en las que se trata de buscar no condenar, no estigmatizar al sujeto y tratar de escuchar mucho, más que hablar, que escuchar. El tema de las drogas, su uso, la dependencia que generan, las víctimas que se cobra, no termina en el individuo adicto. Esa es simplemente su manifestación más visible. El problema alcanza a la política, a la justicia, al sistema de salud, a las fuerzas de seguridad, a la educación, pero creo que principalmente a la solidaridad de cada uno de nosotros. Probar lo va a probar todo el mundo. Sea yo, sea cualquiera. No. Nadie, todo el mundo es vulnerable a poder consumirlo. Pero perdés muchas cosas. Y después te das cuenta. Vas perdiendo, te vas alejando de todo
te vas dando cuenta de que te vas cerrando en un círculo y crees que todo es muy lindo, que tenés amigos que no son realmente amigos, que en el momento que los necesitaste, cuando estuviste mal, realmente mal, no estuvieron. No sé, por ahí, por momentos me detengo a pensar, a un poco a mirar lo que estoy haciendo hoy por hoy. Hace 2 años que estoy en tratamiento, que ya, bueno, 1 año de estar en la facultad, de estar trabajando, de salir a la noche a pubs, de estar, no sé, viviendo en mi casa con mi familia de vuelta, después de haber estado en la comunidad internado. Y nada, empezás a funcionar de vuelta como estudiante, como trabajador, como hijo, como hermano, como amigo, y de repente parás y mirás alrededor tuyo y decís, hace 2 años, no sé, por ejemplo, una noche como hoy, a esta hora, yo estaba encerrado en mi cuarto, muy drogado, paranoico, mirando para todos lados, aislado, solo, sin poder salir de todo eso, y es como muy loco, ¿no? A veces lo siento como si toda esa etapa, en serio, lo siento así, como que si toda esa etapa del éxtasis, la cocaína, la marihuana, fue como otra vida. Como que fue como una especie de infierno o purgatorio en el que estuve, me morí y volví a renacer. Te va cortando la vida cada vez más. Y si seguís, probaste una vez, probalo, pero no te lo aconsejo para nada, en absoluto, ¿no? A los que todavía no lo hicieron, les llama la atención, no tienen ganas de ir, que no se pierdan de nada, que la diversión y el bienestar pasa por uno mismo. Porque van a tomar una pastilla y se van a divertir, la van a pasar bien, y después van a querer que sean 2, y después van a querer que sean 3, y después ya deja de ser divertido. Y al que ya lo está haciendo, bueno, sí, que no se deje engañar, que el objetivo, bueno, su objetivo es ir a consumir y a darse vuelta, y que obviamente se puede revertir, y hay un montón de cosas más que son divertidas y diferentes a todo este mambo, que se puede revertir. Se puede. Y que así de por sí, o sea, así, la vida me haya arrebatado a mi prima, o sea, esta droga la haya arrebatado a ella, yo no lo entiendo. No entiendo, no. Uno afronta los problemas o el fallecimiento de una persona adulta, porque es la ley de la vida. Pero ¿cómo afrontas el fallecimiento? ¿Cómo afrontás el no estar de una nena de 16 años? No podés. Si vos o alguien cercano, un familiar, un amigo, están sufriendo por su adicción a las drogas y necesitan ayuda, podés acudir a Narcóticos Anónimos de Argentina. NAR Anon. Cedronar. Subsecretaría de Atención a las Adicciones. Ministerio de Seguridad. Hospital Fernández. Hospital Posadas. Centro de Toxicología del Hospital Pedro Elizalde. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Hospital Sor María Ludovica de la Plata. Centro de Toxicología de Rosario. Hospital de Niños de Córdoba. Hospital de Niños de Salta. Centro de Toxicología Municipal de Tucumán. Asesoramiento de análisis toxicológico. Y ahora hay muchos chicos que se drogan, que la juventud se volvió todos toman alcohol, se drogan, van a los bailes y no saben qué hacer, por eso. Hay veces que pasás y mirás y se están drogando así, pero bueno, hay que tratar de alejarse ahí. Los adolescentes, sí, creo que 18, 19 años
muchas chicas ya se están drogando, fumando. Tal vez a mí se me hace que la mitad de esa gente no es porque le guste, sino por querer ser más de lo que son. Yo creo que no. Si la mayoría de las chicas adolescentes están todas en eso. Hay chicos que son normales, por alguna manera de llamarlo, y empiezan tomando alcohol y después van empeorando y toman droga hasta que llegan a un límite que ya no dan más. Y hay chicos que directamente no toman conciencia de lo que hacen y primero toman droga y cada vez se ponen cada vez peor. Pero algunos empiezan con alcohol y droga y otros con droga. No, depende cómo piensen. La verdad que nunca me ofrecía ni nada y tampoco estaría dispuesta a probarlo porque no me llama la atención. Aparte también es para ganarse la vida. Gracias a Dios no me relaciono con las drogas y tampoco me ofrecieron ni nada. Y pienso hoy, no me llama la atención porque para estropear la vida. En el colegio se ven muchos chicos que fuman y algunos que por ahí drogan, pero no me junto mucho con ellos. Para mí, creo que es una boludez. No, soy sana. Porque sí, porque creo que toman para llamar la atención. Y eso a mí no me gusta. Para nada.